Bueno, buen día chicos. Vamos a comenzar. Esta es la clase número 5 de la teoría de resonancia y ahora vamos a ver unas coordenadas para formar un punto en el espacio y cómo formar la imagen, ¿sí? Pero vamos a hacer un repaso. Habíamos quedado la clase pasada acá, que tenemos nuestro paciente, ¿sí? Que se encuentra fuera del campo magnético. Entonces los protones están en forma aleatoria, al azar, en equilibrio. Pero cuando ingresábamos al campo magnético, se producía una alineación de los protones de los átomos de hidrógeno en dos direcciones, en paralelo y antiparalelo, ¿sí? Pero había este, un predominio por estar los protones en el nivel de menor energía, o sea, en paralelo. Y eso generaba una fuerza que era un momento magnético de nuestro paciente, una magnetización longitudinal. Y también habíamos visto que el campo magnético lo que hacía era, además de alinear a los protones de los átomos de hidrógeno, los hacía girar alrededor del eje Z, y a eso se le denomina precesión. ¿Qué es la precesión? Entonces es el giro alrededor del eje Z, y ese giro tiene este, una frecuencia. Por ejemplo, en un campo magnético de un Tesla, la frecuencia de precesión va a ser de 42,5 MHz. Acá nosotros vemos que esta precesión está siendo en forma incoherente porque están separados, ¿sí? Los protones. Estos están desfasados, le decimos, los protones, porque van girando con la misma frecuencia de precesión, pero a distintos tiempos, ¿sí? Este va un tiempo, otro tiempo, otro tiempo. Hasta ahora eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando se le entrega un pulso de radiofrecuencia, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuando colocamos a nuestro paciente dentro del campo magnético, ¿qué es lo que va a suceder? Decíamos que se van a alinear los protones en paralelo y antiparalelo, y además va a tener una precesión, ¿sí? Que es la frecuencia de precesión dentro de ese campo magnético. Posteriormente se le va a enviar un pulso de radiofrecuencia, que tiene que estar en la misma frecuencia que los protones de los átomos de hidrógeno. Se le envía un pulso entonces, y después de unos milisegundos se interrumpe ese pulso de radiofrecuencia, se va a interrumpir. Por lo tanto, cuando se interrumpe el pulso de radiofrecuencia, los protones y los átomos de hidrógeno se van a relajar, ¿sí? Es decir, que van a volver a su posición original, a la posición como estaban en un principio. Y eso lo van a hacer emitiendo una señal, ¿sí? Esa señal es la que se va a utilizar para reconstruir la imagen. Esa señal la recibe una antena, esa antena manda esa señal al ordenador, y en el ordenador se transforma la señal, esa analógica, en digital, y se reconstruye la imagen, y es la que nosotros vamos a visualizar en el monitor. Habíamos hablado de unas coordenadas, las coordenadas para encontrar, digamos, puntos en el espacio y que formen unos ejes. Acá, por ejemplo, tenemos, este es nuestro equipo de resonancia, gráfico, ¿no? Acá tenemos el eje Z, ¿sí? Que es el eje del campo magnético del resonador. Y tenemos el eje X e Y, que están perpendicular al eje Z, ¿sí? Muy bien. Acá podemos ver que los protones que están precesando dentro de un campo magnético. Estas representan las líneas de fuerza del campo magnético, estas líneas punteadas que tenemos acá. Acá tenemos el protón, ¿sí? Que lo estamos representando así, son miles y miles, millones de protones, pero vamos a representarlo así para poder entenderlo. Nuestro protón, que tiene un momento magnético, es una fuerza, y que tiene un movimiento de spin, que es girar sobre su propio eje, y además tiene el movimiento de precesión,
que es el giro alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces, recordemos entonces que el eje del campo magnético es el eje Z y que el eje X y el Y son los que están perpendiculares entre sí. Bueno, ahora, además del eje Z, que es el del campo magnético, ¿sí? Vamos a representar a los protones con un vector que tiene una flecha, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver como un momento magnético, como una fuerza, representada por un vector. Pero estos protones tienen un movimiento de spin, acuérdense, y un movimiento de precesión alrededor del eje Z. Y este protón ahora va a tener una intensidad y una dirección. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los protones en el campo magnético? Cuando colocamos los protones dentro del campo magnético, o sea, nuestro paciente dentro del campo magnético intenso, los protones se van a alinear. ¿Cómo lo van a hacer? En paralelo y antiparalelo. Pero este sería el nivel de menor energía, paralelo, y este sería el nivel de mayor energía, antiparalelo. Va a haber una mayor cantidad en el nivel de energía más baja, o sea, en paralelo. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 protones que están hacia arriba, en el nivel de menor energía, o sea, en paralelo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en el nivel de mayor energía, o sea, en antiparalelo, ¿sí? Esto significa que hay 5 protones que están en el nivel de mayor energía, con 5 protones que están en el nivel de menor energía, se van a cancelar sus fuerzas y solo van a quedar 4 protones apuntando hacia el nivel de menor energía o forma paralelo. Y eso me va a formar una resultante. Esa resultante va a ser la magnetización longitudinal de mi paciente. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a ejemplificar entonces lo que estábamos diciendo recién. Acá tenemos, por ejemplo, que la flecha esta amarilla que se ve acá está representando a un protón. En este otro gráfico, otra flecha amarilla que representa otro protón. Eso significa que sus fuerzas se van a cancelar. Como muestra acá en el dibujito, digamos, dos chicos que están tirando de la cuerda y que están en equilibrio, se cancelan sus fuerzas, ¿sí? Se anulan. Así le pasa a los protones de los átomos de hidrógeno, anulan sus fuerzas, ¿sí? Y solamente va a quedar una cierta cantidad con predominio del nivel de menor energía, que es el que me va a formar una fuerza que se va a llamar magnetización longitudinal. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a poder ver acá que me está mostrando estas tres flechas amarillas que están apuntando hacia el nivel de menor energía, o paralelo, ¿sí? Que se van a anular con tres que están hacia abajo. Pero me van a quedar, acá me muestra una, dos, tres, que están anaranjados, que están apuntando hacia el nivel de menor energía o en paralelo. Como me muestra acá en el gráfico, 1, 2, 3, 4. Yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que son los 4 protones que están quedando, que no se anularon y que están en la posición paralelo y de menor energía. Esta va a ser la fuerza, la magnetización de mi paciente. Por el resto de los protones cancelan sus fuerzas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que debido a esta magnetización longitudinal, se puede establecer una fuerza magnética, pero que no la puedo medir, porque este momento magnético, esta fuerza magnética de mi paciente, está dentro de un campo magnético mayor, entonces no puedo medir esta fuerza
magnética. Y a esta magnetización se la llama magnetización longitudinal, porque está en la misma línea del campo magnético principal. Mi paciente tiene esta magnetización longitudinal que está dentro del campo magnético principal del equipo, ¿sí? Está orientada igual que la magnetización de mi equipo, del eje de mi equipo, que es el eje Z. Acá podemos ver nuestro paciente con su momento magnético. Esta es la magnetización longitudinal de mi paciente, ¿sí? Este sería el equipo, acá lo ven, la antena. Me muestra el eje Z, ¿se acuerdan? El eje del campo magnético es el eje Z. Todos los resonadores tienen en su campo magnético principal es el eje Z, ¿sí? Ya lo vamos a ver a eso. Y el eje X y el Y son los que están perpendiculares al eje Z. Entonces ahora vamos a ver que esta magnetización, para poder medirla, la tenemos que desplazar desde longitudinal a transversal, si no, no se la puede medir. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a repasar que al colocar a nuestro paciente en el imán, ¿sí?, en el equipo de resonancia magnética, adquiere un vector magnético, ¿sí?, que se alinea con el campo magnético externo, que es el equipo de resonancia, ¿sí? Entonces, se van a alinear los protones de los átomos de hidrógeno con respecto al campo magnético y me van a formar una fuerza que se va a llamar magnetización longitudinal. Pero esta fuerza no se puede medir, ¿sí?, porque está en la misma línea que el campo magnético, está en la misma dirección que el campo magnético principal del equipo. Acá podemos ver entonces mi paciente acostado, ¿sí? Supuestamente acá sus protones están alineados y están formando una magnetización longitudinal. Recuerden que los protones se orientan en el nivel de paralelo y antiparalelo, nivel de menor energía, nivel de mayor energía. Están alineados con respecto al eje Z, ¿sí? Entonces, mi paciente está magnetizado con una magnetización longitudinal, pero esa magnetización todavía no la podemos medir. ¿Por qué? Porque está dentro del campo magnético que tiene la misma dirección de magnetización. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, ahora tenemos que tratar de poner esa magnetización longitudinal, que pasa a ser transversal, ¿sí? Porque la magnetización a lo largo del campo magnético externo no se puede medir. Ese es el problema, ¿sí? Por eso es necesario una magnetización transversal al campo magnético del imán, ¿sí? Acá nosotros tenemos nuestro paciente que está dentro, este gráfico que muestra acá un cilindro, está dentro del túnel del campo magnético, y la magnetización de nuestro paciente está en la misma dirección que la magnetización del campo magnético externo. ¿Cómo hacemos entonces para poder medir esa magnetización? Tenemos que ponerla en forma transversal. Vamos a mirar el gráfico. ¿Cómo sería eso? Acá yo tengo un señor que está en la canoa, sacando agua de su canoa y tirándola al río. ¿Cómo podemos saber cuántos litros de agua cayeron acá en el río si se junta el agua que tira el señor con el agua del río? Eso es lo mismo acá. Nuestro río sería el campo magnético, ¿sí?, un río de magnetismo. Y nuestro paciente tiene su momento magnético. Entonces, como sería el señor que tira el agua en el río, y no podemos contar cuánta magnetización tiene. Pero si nosotros sacamos esa magnetización longitudinal y la ponemos en forma transversal, como muestra el gráfico acá, el señor que está sacando el agua de su canoa la está dirigiendo hacia el costado del río ahora, y hay una persona que está con un balde y está recogiendo el agua. Y ahora sí podemos saber cuántos litros de agua está sacando el señor de la canoa. Y lo mismo va a pasar acá. Nosotros vamos a poder saber cuánta magnetización hay
si ponemos nuestra magnetización longitudinal en forma transversal. Entonces va a quedar en forma transversal girando esa magnetización en el eje XY y vamos a poder medirla. Mientras que si está acá longitudinal, no se la puede medir. Y para eso tiene que aparecer ahora una nueva terminología que se llama resonancia. ¿Cómo se produce la resonancia? Por medio del pulso de radiofrecuencia, que va a entregar una energía. ¿Y qué es resonancia? Resonancia significa estar en la misma frecuencia. ¿Quiénes van a estar en la misma frecuencia? Los protones de los átomos de hidrógeno con el pulso de radiofrecuencia de mi equipo. Si no se encuentran en la misma frecuencia, no se va a poder entregar una energía. Por lo tanto, no va a existir resonancia, porque resonancia significa eso, entregar una energía, pero porque están en la misma frecuencia, ¿sí? Eso es el significado de la palabra resonancia. Y esto les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos varias guitarras que están templadas, digamos, en distintas notas, como serían do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Distintas guitarras. Y nosotros tenemos una guitarra y en el cual tocamos una nota, por ejemplo, la nota do. Entonces, de todas las guitarras que tenemos en la habitación templadas, en diferentes notas, va a sonar la que está templada en do. Eso significa que entró en resonancia, ¿sí? Eso es un ejemplo gráfico para que me entiendan. Están vibrando, están en la misma frecuencia, eso significa. Y cuando están en la misma frecuencia, se entrega una energía. Por eso entra en resonancia. Esa es la palabra, el significado de resonancia, ¿sí? No resonancia que significa de ruido, ¿sí? De resonar, sino esto es otra cosa. Significa estar en la misma frecuencia y poder entregar una energía. Ahora bien, ¿qué le pasa a los protones cuando se exponen al pulso de radiofrecuencia? Habíamos dicho que para tener una magnetización transversal, ahora necesitamos que interactúe el pulso de radiofrecuencia. Eso significa enviar a nuestro paciente un pulso que son un pulso corto de algunas ondas de radio que van a estimular a los protones de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Esos son milisegundos. Es como si prender y apagar la luz, por ejemplo, ¿sí? Eso mucho más rápido, es un ejemplo, ¿no?, que les doy, pero ese pulso tarda milisegundos, que excita y se apaga el pulso, vuelve a excitar y se apaga, ¿sí? Cuando excita, cambia la posición de los protones, de los átomos de hidrógeno, entregan una señal, y cuando se apaga, los protones de los átomos de hidrógeno no se quedan con esa energía, sino que ahora van a volver a su posición original y lo van a hacer devolviendo esa energía que previamente le había entregado el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, para poder cambiar, digamos, la posición de la magnetización longitudinal a transversal, necesitamos un pulso de radiofrecuencia, ¿está? Acá tenemos el pulso de radiofrecuencia en el gráfico. Estos son los protones, estas flechas significan los protones de los átomos de hidrógeno. Y tenemos el pulso de radiofrecuencia que va a incidir sobre los protones de los átomos de hidrógeno. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Y no nos tenemos que olvidar que en la resonancia magnética, la resonancia de los núcleos se consigue por medio de pulsos de radiofrecuencia, ¿sí?, que están emitidos por una antena. Esa antena está dentro del magneto, ¿sí?, que es la que produce el pulso de radiofrecuencia, que se ubican alrededor del paciente. Van a entregar una energía, ¿sí?, y cuando termine el pulso de radiofrecuencia, esa anatomía que nosotros le entregamos la energía, ahora la va a devolver. La va a devolver en forma de una señal,
forma de ondas, que esas ondas van a ser captadas por una antena y esa antena va a enviar esa señal al ordenador, que va a transformar esa energía analógica en digital para que nosotros la podamos ver en el monitor. Entonces, volviendo a lo que es la resonancia, nosotros habíamos visto que la frecuencia se calculaba por medio de una ecuación que se llamaba la ecuación de Larmor, ¿se acuerdan? La ecuación de Larmor era la que daba a nosotros la frecuencia que necesita el pulso para excitar a los protones de los átomos de hidrógeno. Por ejemplo, la frecuencia de precesión de los protones de los átomos de hidrógeno en un campo magnético de 1 Tesla es de 42,5 MHz. Eso es una constante ya para el hidrógeno, ¿sí? Siempre va a ser así, pero si nosotros cambiamos el campo magnético, va a variar esa frecuencia de precesión, ¿tá? Entonces, ahora vamos a ver acá en el dibujito cómo es posible ese intercambio de energía. Y eso se hace solamente cuando están en la misma frecuencia, o sea, a la misma velocidad. Por ejemplo, acá vemos que este corredor de auto, ¿sí?, va a entregar una hamburguesa al otro corredor del auto, el auto número 8 al auto número 5, ¿sí? Pero para entregar esa hamburguesa, que representa la energía para nosotros, tiene que estar a la misma velocidad. Esa misma velocidad representa la frecuencia de precesión de los protones de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Para nosotros sería la frecuencia de precesión. ¿Cuál sería esa frecuencia de precesión? 42,5 MHz en un campo de 1 Tesla. Esa sería la velocidad a la que giran los protones de los átomos de hidrógeno alrededor del eje Z. Vamos a dar otro ejemplo acá. En una carrera de posta, por ejemplo. Acá tenemos las dos corredoras, ¿sí?, que están en la misma velocidad. Y por eso, cuando van a la misma velocidad, se puede entregar el testimonio, ¿sí?, en la carrera de posta. Cosa que no se va a poder entregar si van a distinta velocidad. El testimonio se cae. Lo mismo pasa en el equipo de resonancia magnética, ¿sí? Para entregar una energía y entrar en resonancia, necesitamos que los protones de los átomos de hidrógeno estén en la misma frecuencia que el pulso de radiofrecuencia que emite la máquina. Si no está, porque puede llegar a pasar eso, pero eso es por un desperfecto técnico, se corre la frecuencia, digamos, del equipo, y entonces no vamos a poder obtener imágenes porque no están en la misma frecuencia y no va a existir lo que es la resonancia, lo que significa resonancia. Resonancia significa entregar una energía y que estén en la misma frecuencia. Puede llegar a pasar esto, pero es por un desperfecto técnico. Lo que corresponde es que el pulso de radiofrecuencia de la máquina tenga la misma frecuencia que los protones de los átomos de hidrógeno que están dentro del campo magnético. Eso es lo que corresponde para entrar en resonancia. Ahora, el fenómeno de pulso de radiofrecuencia, ¿qué es lo que va a producir cuando venga el pulso de radiofrecuencia que emite una antena que se encuentra dentro del magneto? Bien, mientras dura el pulso de radiofrecuencia que está emitiendo esa bobina de onda que está dentro del magneto, suceden dos fenómenos, ¿sí? Dos fenómenos. Un fenómeno es que va a disminuir la magnetización longitudinal y el otro fenómeno es que va a aparecer la magnetización transversal. Ahora bien, ¿cómo va a pasar esto? Cuando el pulso de radiofrecuencia incida sobre los protones de los átomos de hidrógeno, algunos protones, acuérdense, se van a situar en el nivel de superior energía, hacia abajo. Esto significa que los protones que están acá, en el nivel de menor energía, en paralelo, van a pasar al nivel de mayor energía, en antiparalelo. Y eso va a hacer que disminuya la magnetización longitudinal, ¿sí? Vamos a ver si les puedo mostrar acá con un dibujito.
acá vamos a hacer. Ustedes ven acá una flechita roja, y este es un protón, 2, 3, 4, 5, 6 protones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene el pulso de radiofrecuencia? Le va a entregar una energía y cierta cantidad de protones van a pasar a otro nivel. Esto va a ser así. Este protón va a pasar a nivel de mayor energía. Este otro protón va a pasar también a nivel de mayor energía, ¿sí? Y así sucesivamente. Y se van a cancelar las fuerzas de los protones que están en el nivel de mayor energía o en antiparalelo con los que están en el nivel de menor energía o paralelo. Y por lo tanto se va a disminuir la magnetización de mi paciente, esa magnetización longitudinal. Fíjense, la flecha amarilla acá, cómo disminuye la magnetización longitudinal. ¿Por qué? Porque acá hay dos protones que están en el nivel de mayor energía, que antes estaban acá arriba y ahora pasaron hacia abajo. Estos dos protones se van a cancelar su fuerza con los dos que están acá arriba. Y por lo tanto disminuye mi resultante, que es la magnetización longitudinal, ¿sí? Me quedaron dos nada más. Ese es el motivo por el cual esta magnetización longitudinal ahora disminuye desde el 100%, va a disminuir, fíjense, quedando en poco porcentaje. Después, si pasan más protones desde acá, del nivel de menor energía al nivel de mayor energía, esta magnetización va a desaparecer, ¿sí? Pero eso lo hace el pulso de radiofrecuencia. Entonces acá tenemos nuestro pulso de radiofrecuencia y fíjense que acá tenemos una cierta cantidad de protones de átomos de hidrógeno que están en el nivel de menor energía, hacia arriba, paralelo. También hay que están en antiparalelo, acuérdense, pero cancelan sus fuerzas, ¿sí? Como está mostrando acá. Dos protones que están hacia arriba, en verde, cancelan sus fuerzas con dos que están hacia abajo. Y por lo tanto me van a quedar dos nada más, ¿sí? Entonces, mi magnetización longitudinal va a estar dada por estos dos protones que están en el nivel de menor energía, en forma paralela. O sea, la resultante, esa fuerza que me va a quedar, va a ser por estos dos protones, ¿sí? Fíjense cómo disminuye la magnetización longitudinal, ¿sí? Cuando se anulan estos dos protones que están en paralelo, se anulan con estos dos protones que están en paralelo. Entonces disminuye la magnetización longitudinal. Acá yo le había puesto un dibujito donde este señor que está parado sobre las manos, haciéndolo vertical, demanda mayor energía. Y el señor que está caminando sobre sus pies demanda menor energía. Así es como se comportan los protones de los átomos de hidrógeno. Algunos van a estar en el nivel de mayor energía, como le expliqué recién, y otros van a estar en el nivel de menor energía. Y se van a cancelar. Cierta cantidad de los que están en el nivel de mayor energía se cancelan sus fuerzas con el del nivel de menor energía, ¿sí? Y hay un predominio, tienden los protones a quedarse en el nivel de menor energía. Y ese predominio es el que va a hacer la diferencia, digamos, esos pocos protones va a hacer la diferencia para formar la magnetización longitudinal. Vamos a ver acá un videito, qué es lo que hace el pulso de radiofrecuencia. A ver. Este es mi campo magnético, sería esta flecha negra que está acá. Acá está el eje Z, sería el eje del campo magnético. Esto representa el campo magnético principal, ¿sí? Que se mide en Tesla, acuérdense, hay de varias potencias de equipos, ya lo vamos a ir viendo. Supongamos que hay de un Tesla, de 1.5, de 3 Tesla, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en un Tesla. Esto es convencional. Acá tenemos el eje Z del campo magnético y estos son los ejes X y Y en la posición transversal. Fíjense que aparecen acá unas rayitas que representan los pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? O sea, las ondas de radiofrecuencia. Acuérdense que le decimos pulso porque son muy cortitos, emitidos como si apagamos y prendemos la luz, ¿sí? Así rápidamente. Fíjense qué es lo que hace, cómo va a poner mi magnetización.
en forma transversal, ¿sí? A 90 grados. Eso es lo que hizo el pulso de radiofrecuencia. Sacó la magnetización longitudinal y la puso a la magnetización transversal, ¿sí? Pero eso tiene relación, digamos, con cómo se comportan los protones de átomo de hidrógeno. Acuérdense que lo podemos ver de dos maneras, desde el punto de vista cuántico y desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista cuántico, esto se produce porque los protones de los átomos de hidrógeno van a cambiar su posición. Del nivel de menor energía pasan al nivel de mayor energía, cancelan su fuerza y por lo tanto desaparece la magnetización longitudinal. Eso es desde el punto de vista cuántico. Y ahora aparece la magnetización transversal. ¿Por qué aparece la transversal? ¿Sí? Porque los protones van a estar, además que pasaron de un nivel de menor energía a mayor energía, van a estar precesando, dando vuelta alrededor del eje Z en fase. Ya lo vamos a ir viendo ahora. Lo voy adelantando nada más, pero lo vamos a ir viendo en los próximos slides. Acá tenemos entonces otro videito donde van a ver el pulso de radiofrecuencia a 90 grados. ¿Sí? Lo deja. Generalmente todas las secuencias que hacemos son a 90 grados, pero también hay secuencias que ponemos nuestro paciente, los protones de los átomos de hidrógeno de nuestro paciente a 180 grados, ¿sí? Que sería algo así. Ahí estamos, a 180 grados. Cuando termina el pulso de radiofrecuencia, estos protones van a volver a su posición original. A eso se lo llama relajación. Y no todos los protones tienen el mismo tiempo de relajación, ¿sí? Y ahí es donde se va a formar la diferencia entre los diferentes tejidos con respecto a su relajación y con respecto a la señal. Bien. Entonces, hasta ahora habíamos dicho que hay una magnetización longitudinal. ¿Y qué es lo que hacía el pulso de radiofrecuencia? Entregaba una energía a los protones de los átomos de hidrógeno. Estos cambiaban su orientación, iban desde la posición de menor energía a un paralelo, iban a el nivel de mayor energía hacia abajo en antiparalelo, ¿sí? Y entonces se cancelan sus fuerzas y por ese motivo disminuye la magnetización longitudinal. Muy bien. Pero ahora sucede otra cosa al mismo tiempo, que es que los protones, los átomos de hidrógeno, van a ser obligados a precesar en fase, ¿sí? Eso significa que van a precesar sincrónicamente y que están en fase, van dando vuelta todos juntos. ¿Quién va a obligar a hacer esto? El pulso de radiofrecuencia. Acá me muestran el dibujito, por ejemplo, el domador tiene el látigo y que tiene unas ondas que son parecidas a la de la radiofrecuencia, para simbolizar, ¿no? Que está obligando a los osos que están acá, para nosotros serían los protones de los átomos de hidrógeno, entonces el pulso de radiofrecuencia va a obligar a los osos, en este caso a nosotros, el pulso de radiofrecuencia va a obligar a los protones de los átomos de hidrógeno a girar, ¿sí? Alrededor del eje Z, a girar o a precesar en forma coherente, digamos, en fase, en forma sincronizada, quiere decir esto, o sea que van todos juntos. Y esto lo que va a hacer es producir una nueva magnetización, que es la magnetización transversal, que ahora la vamos a ver. Entonces acá vemos que el pulso, la segunda cosa que va a producir, va a hacer que los protones precesen sincrónicamente, como les mostré recién, que hace el domador, obliga a los osos a que estén girando alrededor de él. Acá el pulso de radiofrecuencia va a hacer que todos los protones estén precesando en fase, significa que estén girando alrededor del eje Z, ¿sí? Al mismo tiempo, sincrónicamente significa eso, ¿tá? Y por eso aparece una nueva magnetización que se llama la magnetización transversal. Acá podemos ver entonces, el primer ejemplo dice, cuando viene el pulso de radiofrecuencia, entrega una energía, acuérdense que va a haber protones que van a pasar, a ver otra vez, va a haber protones que van a pasar del nivel de
menor energía al nivel de mayor energía, ¿sí? Así, ahí está. Y entonces sus fuerzas se van a cancelar. Por ese motivo disminuye la magnetización esta, longitudinal. ¿Y por qué aparece la transversal? Porque ahora estos protones van a estar girando en fase, ¿sí? Así, no se puede dibujar. Uy, qué malo. Bueno, van a estar girando al mismo tiempo, en forma coherente se dice, o se dice en fase, ¿sí? Y eso hace que se genere una nueva magnetización, que es la magnetización transversal. A ver, un segundito, vamos a cambiar esto. Vamos a borrar acá. Ahí está. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar entonces es que, porque estos protones están girando al mismo tiempo y en fase, fíjense, vamos a trazar una línea, una fuerza, que se va a corresponder con esta magnetización transversal. Por lo tanto, esta magnetización transversal va a estar girando alrededor del eje Z, como lo hacen los protones de los átomos de hidrógeno. O sea, esta fuerza transversal está originada por estos protones que están girando, ¿sí? Por eso yo les digo que sería del punto de vista cuántico de los protones, qué es lo que les pasa. Y desde el punto de vista físico, es que estos protones generan esta fuerza transversal que está girando en el plano transversal de los ejes de las X y las Y. ¿Sí? Bien. Acá pueden ver entonces que tengo mi paciente, que está acostado dentro del campo magnético. Esta es la antena. Y se le envía unas ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Esas ondas de radiofrecuencia van a excitar a los protones de los átomos de hidrógeno, como dijimos recién, entregan una energía y va a hacer que la magnetización longitudinal disminuya y que aparezca la magnetización transversal. Acá vemos entonces como resultado el vector magnético transversal que está girando en el plano de la X y la Y con su precesión, ¿sí? Que era la precesión de 42,5 MHz, ¿se acuerdan? En un campo magnético de un Tesla, ¿sí? Quiere decir que va a precesar 42 millones de veces por segundo, 42 millones de ciclos por segundo alrededor del eje Z. Eso quiere decir 42,5 MHz. Bueno, para ejemplificar más lo que dijimos recién de la magnetización transversal, ¿cómo se establece esta fuerza? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un gráfico acá. Como tenemos acá en el barco, hay una cantidad de gente que está distribuida y esto está en equilibrio, esa es mi magnetización longitudinal, pero después aparece acá en la imagen un delfín y todas las personas se van a ir hasta un costado del barco a mirar el delfín. Y eso hace que aparezca una inclinación, una fuerza hacia un lateral. En nuestro caso va a pasar lo mismo. Los protones de los átomos de hidrógeno, que están sincronizados, girando alrededor del eje Z, van a producir esta magnetización longitudinal hacia un lateral, ¿sí? Lo mismo en el barco, de nuevo otra vez el ejemplo, cuando el delfín se va hacia el otro lado, todas las personas se ponen del lado contrario al que estaban y se va a producir una inclinación del barco, ¿sí? Eso significa la magnetización transversal para nosotros. Es decir, que esta magnetización transversal se va a mover desde un lado a otro porque va girando. Y eso es lo que le quiero significar con este gráfico, para que vean, estos serían los protones de los átomos de hidrógeno que están en una posición, pero transversal, y después cambian su posición a la otra, a la otra lateral, y eso significa que están girando
alrededor del eje Z. Acá vemos entonces la magnetización transversal, que es la amarilla, que está girando, pero ¿por qué se produjo esta magnetización transversal? Porque estos protones están precesando sincrónicamente y en fase, y por lo tanto me genera a mí una magnetización transversal. Esta magnetización transversal, como se está moviendo, va a inducir en forma de ondas, porque se relajan los protones, cuando termina el pulso de radiofrecuencia se van a relajar, y esto que está girando va a inducir ondas sobre una antena. Como esto es una magnetización, y estas ondas vienen de esta magnetización, van a inducir una corriente eléctrica. Acuérdense que había una ley que decía que toda corriente eléctrica en movimiento generaba un campo magnético, y que al revés, que todo campo magnético, que sería nuestro caso ahora acá, el movimiento va a inducir una corriente eléctrica, y eso es lo que se cumple acá. Esta sería la antena que nosotros ponemos sobre nuestro paciente, y este sería el magnetismo que está teniendo, moviéndose, y que está teniendo nuestro paciente, ¿sí? Entonces va a inducir en forma de ondas una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica es la que va a ir al ordenador para que se produzca lo que llamamos transformada de Fourier, que son cálculos matemáticos que se van a analizar las señales y la van a transformar a la señal analógica en digital. Ahora que tengo un pequeño video, vamos a ver qué es lo que pasa con la magnetización transversal. ¿Ven? Fíjense que se va moviendo en el plano transversal de las X y las Y, ¿sí? Y fíjense cómo salen, ahora hoy entraban las ondas hacia mi paciente, ahora esto significa que están saliendo, o sea que está devolviendo, quiere decir que los protones de los átomos de hidrógeno se están relajando, ¿sí? Eso es lo que significa, fíjense, se están relajando, están emitiendo una señal. ¿Cuándo? Cuando termina el pulso de radiofrecuencia, entonces se produce la relajación de los protones de los átomos de hidrógeno de los tejidos. Acá simplemente para mostrarles también que este vector de magnetización no permanece quieto, que es el que está en nuestro paciente, sino que se mueve en la misma línea que los protones que están precesando, ¿sí? Que habíamos visto recién. Y eso va a inducir una corriente eléctrica acá en esta antena que nosotros ponemos en la anatomía de nuestro paciente para captar la señal, ¿sí? Muy bien. Entonces acá tenemos el vector magnético transversal que se está moviendo y que va induciendo sobre la antena una corriente eléctrica, ¿sí? Eso es el gráfico de lo que les conté recién. Bien, vamos a ver la otra. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes para formar la imagen que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos varios elementos. El hidrógeno es el más importante porque es el elemento de recolección de datos para formar la imagen, que se encuentra dentro de las moléculas de agua. Y como habíamos dicho, que moléculas de agua en el organismo hay muchas, porque el 70-80% está formada por agua, y dentro de la molécula de agua está el hidrógeno. Entonces nuestro elemento para formar la imagen, elemento de recolección de datos, va a ser este, ¿sí? Y también necesitamos un campo magnético, y que sea intenso y homogéneo. ¿Para qué queremos un campo magnético? Para alinear a los protones de los átomos de hidrógeno con respecto al campo magnético del equipo. Para eso, para alinear. Y además para que los protones precesen a la frecuencia, por ejemplo, si el equipo es de 1 Tesla, a 42,5 MHz. Entonces, ¿qué es lo que hace el campo magnético? Va a obligar a los protones a alinearse, y además los obliga a precesar. Pero van a hacer una precesión incoherente acá en este momento, o sea que van a estar desfasados, ¿sí? Girando a distintos tiempos. Eso quiere decir
desfasados. Y después necesitamos antenas, ¿sí? Antenas que son o bobinas que reciben la señal, por ejemplo, que viene de mi paciente. Esta es una antena de macizo, para hacer este cuello, macizo facial, y esta es la antena que va a recibir la señal que sale de mi paciente. Desde acá la señal se va a ir a un ordenador y el ordenador es el que va a transformar esa señal, les dije ya, en analógica en digital. Acá tenemos entonces el proceso que se produce hasta la relajación de los tejidos. ¿Se acuerdan? Tenemos nuestro paciente acostado con una magnetización longitudinal de 100%. Cuando los protones de nivel de menor energía, o sea, en paralelo, pasan a nivel de mayor energía, ¿sí? En antiparalelo, las fuerzas se van a cancelar unas con otras y por lo tanto disminuye la magnetización longitudinal, como me muestra acá, disminuye la magnetización longitudinal. Pero al mismo tiempo sabemos que los protones van a precesar en fase, sincrónicamente y a la vez, quiere decir eso. Y eso me va, como producto me va a dar una nueva magnetización, que es la magnetización transversal, ¿sí? Entonces se producen dos efectos que son disminución de la magnetización longitudinal y la aparición de la magnetización transversal, ¿sí? Esos son los efectos que produce el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Cuando termina el pulso de radiofrecuencia, lo que van a hacer es que esa energía no va a permanecer en el cuerpo, sino que va a ser de vuelta. Y cómo lo hacen es cuando los protones se relajan, ¿sí? Y no todos los protones se van a relajar al mismo tiempo. Algunos se relajan más rápido y otros se relajan más lento. Los que se relajan más rápido tendrán mayor señal que los que se relajan más lento. Bueno, acá simplemente para mostrarles que una vez que se suspende, acá se suspende el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Todo el sistema que había sido perturbado, o sea, los protones de los átomos de hidrógeno que fueron excitados, perturbados por el pulso de radiofrecuencia, ahora vuelven a su estado original. Es decir, que se van a relajar. ¿Y cómo lo hacen? Liberando el exceso ese de energía, ¿sí? Que habían absorbido previamente. Y esa energía que se libera en forma de ondas va a ser captada por una antena. Y de esa antena se va a ir hasta los armarios donde se encuentran las computadoras, donde está el ordenador, que va a transformar esa señal en analógica, en digital, para que la podamos visualizar en el monitor. Como conclusión, entonces, tenemos del proceso de excitación y relajación y emisión de señal. Fíjense, ahora vamos a ver entonces. Como conclusión tenemos que hay proceso de excitación, un proceso de relajación y un proceso de emisión de la señal. ¿Cómo sería eso? Acá tenemos entonces, para que nosotros veamos como conclusión de ese proceso, necesitamos el campo magnético, necesitamos la radiofrecuencia. El campo magnético, ¿qué hace? Va a alinear a los protones y los átomos de hidrógeno. Además, los va a hacer tener una precesión. ¿Se acuerdan? Que es una frecuencia de precesión obligada por el campo magnético. En un Tesla era una frecuencia de precesión de 42,5 MHz. ¿Y qué es lo que hace la radiofrecuencia? Va a entregar una energía, ¿sí? ¿A quién? A los protones y los átomos de hidrógeno, ¿tá? Entonces, el campo magnético le va a obligar a los protones y los átomos de hidrógeno a alinearse, los va a obligar a precesar de forma incoherente, van a estar precesando, desfasados, y la radiofrecuencia lo que va a hacer es que los va a obligar a precesar en fase y los va a obligar a pasar de un nivel de menor energía a mayor energía. Para eso se utiliza la radiofrecuencia. Ahora bien,
Entonces, cuando el pulso de radiofrecuencia entrega una energía, es en ese momento que se produce lo que se llama resonancia, ¿sí? Porque están en la misma frecuencia. ¿Quiénes están en la misma frecuencia? El- la radiofrecuencia que manda el equipo con la frecuencia que tienen los protones y los átomos de hidrógeno que están en el campo magnético. Entonces, si los dos tienen la misma frecuencia, quiere decir que entran en resonancia. Este proceso entra en resonancia. Y eso significa absorber energía. Ahora bien, cuando ese pulso de radiofrecuencia termina, ¿sí? Se suspende, se va a producir que todos los protones y los átomos de hidrógeno van a volver a su posición original, ¿sí? Ya no hay quien los obligue. Y a ese proceso se lo llama relajación. Y ese proceso va acompañado de la liberación de una energía, ¿sí? Esa relajación que producen los protones y los átomos de hidrógeno lo van a hacer con una señal en forma de onda, ¿sí? Esa es la señal de relajación, que va a ser captada por una antena para luego formarse la imagen de resonancia magnética. Bueno, muy bien. Con esto entonces concluimos esta clase y vimos que el proceso de excitación, vimos el proceso de relajación y de cómo se genera la señal. En la próxima clase vamos a estar viendo la relajación de los tejidos. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.